Cuando eres un novato y quieres ganar dinero rápidamente invirtiendo en el mercado de valores, generalmente comienzas a interesarte en el trading a corto plazo. En mi caso, recuerdo que pasé muchas horas analizando gráficos, mirando indicadores, pero cuando dominas el comercio financiero, especialmente cuando cometes errores que te hacen perder mucho dinero, te enfocas más en otro tipo de inversiones, más a un plazo medio o incluso a largo plazo. Con el vídeo de hoy te voy a dar 5 razones por las que me acabé decantando por hacer trading en un plazo más medio o largo de tiempo y olvidarme totalmente de lo que es el day trading. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita, porque así YouTube te va a avisar de todos los vídeos y directos que voy colgando en el canal. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! La primera de las 5 razones por las que dejé de hacer day trading es por las comisiones. En el day trading estás pagando por cada operación una comisión. Esa comisión es la misma cuando haces day trading que cuando haces swing trading, que cuando inviertes a largo plazo. Por lo tanto, el precio de entrar al mercado es el mismo cuando solo buscas un recorrido de 10 pips. Pips es una de las medidas que hay en algunos mercados financieros, que cuando buscas 100 pips, de tal manera que si por ejemplo la comisión, el spread que hay en un mercado como euro-dólar, donde se cruza la divisa euro con el dólar, es de 1 pip, cuando operas en un plazo de tiempo medio, estás dándole el 1% al broker, porque si buscas 100 pips, 1 pip solo es el 1%, en cambio en intradía, solo buscando por ejemplo 5 pips de distancia recorridos muy cortos durante el propio día, con esos 5 pips le estás dando el 20% de la operación al broker. Eso hace que la pequeña ventaja probabilística que tenemos en el largo plazo se acabe esfumando totalmente y el único que acaba ganando es el broker. Por eso hay tanto interés y tanto marketing en el trading intradiario, porque es donde más dinero acaban ganando los brokers. Porque en el trading intradía hay muchas operaciones cada día y se generan muchísimas más comisiones. Pero aquí lo que importa no es que gane el broker, lo que importa es que ganemos nosotros como traders. Por eso acabé olvidándome del day trading y centrándome más en temporalidades medias de swing trading como son H4 o diario. El segundo motivo es porque el day trading te exigirá muchísimas horas de dedicación todos los días. Es una temporalidad donde tienes que analizar profundamente los mercados, analizar las noticias, muy importante. ¿Y por qué te digo que aquí sí? Y me dirás, ¿no será que también en una temporalidad media tengo que hacer el análisis? No. En una temporalidad de H4 o diario, las noticias no afectan prácticamente. ¿Por qué? Porque siempre hay noticias y al final no operaríamos nunca. Si tenemos que esperar que no haya una noticia, no tomaríamos operaciones. Por lo tanto, en temporalidades medias, simplificamos muchísimo, no tenemos que estar al caso de noticias, seguir el calendario económico, ni estar con tantos análisis y tan estresantes, porque al final se tienen que seguir tantas cosas que absorbe muchísimas horas. No es lo mismo estar operando, pues por ejemplo, de las 9 de la mañana a las 2 del mediodía, todo ese horario con day trading, que ponerte una alarma cuando son las 11 de la noche de España, para durante 10 minutos analizar el gráfico diario. Cuando te das cuenta que no se gana más por estar más horas y en temporalidades muy bajas, sino que se acaba ganando menos y tienes muchísimo seguimiento de los gráficos, de las noticias y todo eso acaba generando una dedicación súper bestia al trading. Entonces, el segundo motivo
por el que dejé de hacer day trading y me centré más en el swing trading es este. Realmente hago algo de day trading, pero lo único que toco es temporalidad de M15, porque en los backtests, el estudio del pasado, me di cuenta que en dicha temporalidad sí que ya podía tener una ventaja probabilística suficiente como para no dárselo todo al broker y que se me revertiera esa ventaja. Entonces, si te interesaría ese enfoque de ver el mundo de las inversiones y el trading que tengo yo, te ofrezco la formación gratuita que tenemos en Código Trading, que te dejo aquí en pantalla. Allí, de forma totalmente gratis, podrás tener la oportunidad de aprender trading sin invertir nada y ver si realmente el trading es para ti. Y esta manera de enfocarse en el trading de modo cuantitativo y en temporalidades medias encaja con tu psicología y tu mentalidad. El punto 3 es controlar las noticias. O sea, ya lo hemos tocado en el punto 2 de que al invertir mucho tiempo también significa que tengas que estar dando seguimiento a las noticias, y el hecho de tener que seguir las noticias y que en momentos que hay noticias no puedas operar o tengas que cerrar las operaciones que tienes, pues es una ventaja en el caso del trading en temporalidades más altas, donde no es necesario dar un seguimiento al calendario económico de las noticias fundamentales ni controlar los periódicos y las noticias económicas que hay en ese día. El punto 4 por el que decidí dedicarme más a las inversiones a largo plazo o el swing trading es por el estrés. En las temporalidades de intradía hay mucho estrés y poca certeza, porque al final el mercado hace lo que quiere y tú te acabas estresando muchísimo porque quieres ganar todos los días y eso es imposible. Lo normal es que la mayoría de tiempo estés perdiendo. Eso genera un estrés, una ansiedad e incluso se puede caer en una depresión porque acabas frustradísimo. Si quieres operar de forma más relajada y con un gran backtest en tus espaldas y ya quieres dar un paso más y tener una mentoría, te recomiendo las formaciones Pro, Elite y VIP que ofrecemos en la Academia de Código Trading y que te dejo aquí en pantalla. En esas formaciones vas a ir ya acompañado de un mentor, en este caso yo, que te voy a guiar en todo el proceso con aulas virtuales, tutoría, contenidos exclusivos, incluso aulas privadas si ya te decantas por la formación VIP. Bien, en el link que te vuelvo a dejar en pantalla puedes ver lo que contienen y los precios. Eso ya si quieres dar un paso más e invertir en tu formación. El quinto punto y el más importante es que no es verdad que se gane más con el day trading que con el swing trading. Entonces, cuando te das cuenta que no por dedicar muchas horas y estar súper estresado y darle seguimiento a las noticias, los análisis súper profundos, que no por hacer todo eso ganas más, sino que ganas menos, es cuando te das cuenta, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué no me pongo a operar en una temporalidad más relajada, con menos estrés, sin tener que dar seguimiento a tantas cosas? Y me baso en un análisis profundo de estadístico y matemático de la estrategia que utilizo y la aplico en temporalidades tranquilas. Me pongo una alarma en el móvil, si estoy en H4 cada 4 horas y por la noche pues descanso. Lógicamente no os levantéis a medianoche a seguir esa vela, simplemente es una vela al día que no se le da seguimiento. Esto tiene solución. Yo en mi caso me hice hacer un gestor de órdenes adaptado a la operativa que hago, que me permite operar todas las velas pero solo mirar en H4 cada 2 o 3 velas. Por lo tanto, por la noche yo me dejo preparado todo y un robot es el que acaba gestionando las operaciones o tomándolas si se pone una allí en el gráfico. No es un robot 100% automático, sino que si el trader no prepara los niveles donde puede haber entrada, el robot no hace nada, entonces es un semiautomático. Este gestor también se incluye en las formaciones de Código Trading, por lo tanto, si te decantas por una formación Pro, Elite o VIP, allí también tendrás el robot y es una oportunidad para operar en temporalidades altas sin tener que dedicar
todos los cambios de vela a mirar el mercado. Es muy importante tener una mentalidad estadística y una mentalidad a largo plazo, porque en el corto plazo todo es muy irracional y se vuelve muy difícil de predecir. En cambio, en el largo plazo es más fácil de controlar y más racional el mercado. Bien, espero que te hayan gustado las 5 razones por las que dejé de hacer day trading. Esta es mi experiencia personal y espero que te haya dado un poco de luz en este mundo de las inversiones y el trading, que a veces es un poco turbulento. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir en el canal y a la campanita. Y visita la web códigotrading.com, donde tendrás todas las formaciones disponibles. Nos vemos en el próximo vídeo.